Dolor precordial de tipo de angina de pecho, infarto del miocardio, pericarditis y sección aguda de aorta. Ya vimos angina de pecho, que significa isquemia miocárdica. Eso es cuando un paciente tiene dolor retroesternal opresivo relacionado con el esfuerzo. Calma con el reposo y vasodilatadores de predominio venoso, es decir, todos los nitratos. Duración menos de 20 minutos, habitualmente dura minutos. Intensidad puede ser variable, desde leve hasta muy intensa. Puede irradiarse al cuello, mandíbula, hombros, hombro derecho, izquierdo. Cualquier hombro también puede irradiarse, pero más común al izquierdo, brazo, antebrazo izquierdo, dedo medio. El típico, así como lo acabo de escribir, no es tan común. A veces nos irradia o irradiarse al epigastrio. Infarto agudo del miocardio significa oclusión de una arteria coronaria en el 90% de los casos. Es un dolor tipo dolor retroesternal opresivo de moderada a gran intensidad, acompañada de manifestaciones vagales o adrenérgicas. Es un dolor persistente, habitualmente dura más de 20 minutos. Que puede o no presentarse con el ejercicio, es decir, el paciente puede estar durmiendo y tener un infarto, sentado y tener un infarto del miocardio, o hacer ejercicio corriendo y desencadenar un infarto, un estrés intenso igual. Cede parcialmente con vasodilatadores y opiáceos potentes, pero al ratito que pasa el efecto, nuevamente se presenta. Ahí nos quedamos ayer. Cuando un paciente con factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso, colesterol alto y fumador, que son los factores más comunes en la clínica, a lo mejor él sabía que son factores de riesgo, pero nunca hizo caso ni tomaba medicamentos. En promedio 40 años a 50, de repente, siempre había estado asintomático, de repente tiene dolor intenso retroesternal. Alta probabilidad de ser un infarto del miocardio, clínicamente. El 90% o más de los casos se debe a que hay un ateroma, se rompe, se fractura, se forma un coágulo, por lo tanto decimos que el infarto del miocardio, la causa más común es oclusión de una arteria coronaria por ateroesclerosis. Ahora nos vamos, dolor de tipo pericarditis. Fíjense que el dolor de tipo pericarditis hay que sospecharlo porque si no, no vamos a hacer el diagnóstico. Y le voy a comentar el dato clásico de la pericarditis que se presenta habitualmente en el sexo masculino, un promedio entre 20, 30 o 40 años de edad. Tiene antecedentes de 1 o 2 semanas previas a haber tenido un cuadro de infección de vías aéreas respiratorias. Y de repente inicia con dolor. Ahorita vamos a describir las características del dolor. La imagen clásica en el electrocardiograma la estamos viendo aquí, que se llama imagen en bandera, es decir, elevación del segmento ST de concavidad superior. Y el segmento ST, este pedacito, en lugar de estar derechito, tiene una inclinación hacia abajo, se llama descenso. Pero es muy inespecífico, ¿eh? En cambio, la elevación del segmento ST, sí, concavidad superior. Pero me interesa primero las características del dolor. Es un dolor que se sitúa en cara anterior del tórax. La intensidad es variable, desde leve hasta muy intenso. Una de sus características es que es persistente. Persiste el dolor, persiste.
se exacerba con los cambios de posición. Si se acuesta el paciente le duele más. Si inspira profundo le duele más. Si se pone de lado le duele más. Persiste, dura varios días. Clásico en una de las preguntas de cardiología. Dolor torácico que el paciente se exacerba al acostarse. Sugiere pericarditis aguda. Mejora con la posición de sentado inclinado hacia adelante. Cuando es muy intenso adquiere esta posición que se llama del maometano, es decir, ¿cuándo lo vamos a ver? Rarísimo, esto habitualmente no lo vemos. El paciente está sentado, inclinado hacia adelante. Inspira en forma superficial. Conclusión, dolor tipo pericárdico, el clásico de la pericarditis aguda de tipo inmunológico, habitualmente por virus Coxsackie A y B u otros. Antecedentes de infección de vías aéreas superiores, 1 o 2 semanas, o a veces hasta 3, de una infección de vías aéreas respiratorias. Inicia con dolor en cara anterior del tórax, intensidad variable. Habitualmente no es opresivo, sino es quemante. Es un dolor molesto pero persistente, dura días. Se irradia habitualmente a los hombros, es decir, a lo que llamamos trapecios. Se exacerba, aumenta de intensidad con los cambios de posición al acostarse, al levantarse, respiración profunda, ponerse de lado derecho o izquierdo. Y si le tomamos un electro en esos días, vamos a tener una elevación del segmento ST de concavidad superior, que se llama imagen en bandera, que nos dicen desde el punto de vista electrocardiográfico. Después lo vamos a ver cuando hablamos pericarditis, pero ahorita podemos mencionar que esta elevación del ST persistente, elevación del ST en casi todas las derivaciones, menos en ABR, que es negativo. Y descenso del segmento ST. Segmento es este pedacito, donde termina la P y inicia el QRS, se inclina hacia abajo. Si nosotros tomamos el electro en los primeros días de los síntomas, y es probable que encontremos la alteración electrocardiográfica. Si esperamos varios días, lo más probable es que encontremos solo una T isquémica, una T negativa, ramas simétricas, o el electro sea normal. Eso quiere decir que debe de ser en los primeros días. Mientras más tiempo pase, la imagen no la vamos a encontrar. Y ahora un dolor que nunca quisiéramos ver y desafortunadamente a veces lo vemos. Voy a poner el ejemplo clásico. Un paciente diabético hipertenso que de repente llega con dolor retroesternal opresivo o de gran intensidad. Le tomamos un electro y no es un infarto. Empezamos a pensar en disección de aorta. Le tomamos una radiografía y vemos que está dilatado la aorta, o puede tener un aneurisma. Y a las pocas horas presenta paro cardíaco y se muere. Es decir, el primer diagnóstico sería un infarto, pero como persiste y no determinamos infarto, y el dolor es tan intenso, desafortunadamente en la clínica rarísima vez lo sospechamos, y con alta mortalidad. Es el dolor de disección aguda de aorta que no queremos ver. Hay un grupo de pacientes, aparte del que dijimos que es en la población general, hay un grupo de pacientes muy específicos que se llaman, que tienen enfermedades congénitas del tejido conectivo, como Marfan, Ehlers-Danlos. Ese grupo de pacientes, pues no es muy común, pero si tuviéramos algún paciente de estos, nosotros le llamamos el hombre elástico, ¿no? Marfan, Altote, etcétera, etcétera, que mueve las articulaciones para todos lados. Ese paciente
puede tener aneurisma de aorta y disección aguda de aorta, pero es un paciente muy específico que realmente afortunadamente son raros, pero pueden tener disección aguda de aorta si presentan dolor torácico intenso. Todo paciente que llega a urgencias con dolor torácico debemos de tomarle un electrocardiograma, no importa la edad. Entonces, uno de los motivos de consulta más comunes son dolor torácico. Entonces debemos de saber las características clínicas del paciente. En la clínica también hacemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Le voy a explicar qué es para nosotros un síndrome coronario agudo. Es un paciente que llega, que habitualmente tiene factores de riesgo cardiovascular o no. Lo más común es que tenga, pero puede ser que no tenga. Puede ser masculino o femenino, la edad no tiene nada que ver. Más común de 40 años de edad, aunque a veces puede presentarse de 30 años o más, pero es poco frecuente. Más de 40 años. Con factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertenso, fuma, colesterol alto. Queda con nosotros con dolor retroesternal opresivo de intensidad variable, que tiene o no manifestaciones adrenérgicas o vagales. Y el dolor dura más de 90, 80, más de 20 minutos. En la clínica, cuando llega en urgencias, el diagnóstico que elaboramos es síndrome coronario agudo. ¿Será un infarto del miocardio? No lo sé. Y dentro de este concepto de síndrome coronario agudo incluimos infarto del miocardio con o sin elevación del segmento ST y angina inestable. Pero fíjense bien, dolor retroesternal opresivo de intensidad moderada o grave, con manifestaciones adrenérgicas o vagales, con irradiaciones que ya hemos mencionado. Diagnóstico es síndrome coronario agudo. Tenemos tres opciones: infarto con o sin elevación del segmento ST y angina inestable. No confundir con las características de infarto, de isquemia. Es decir, en la clínica el diagnóstico es síndrome coronario agudo, si llega con dolor retroesternal opresivo, más lo demás que ya dijimos. No digo, mi paciente tiene un infarto, tiene un, etcétera, etcétera. Tiene síndrome coronario agudo. ¿Está clarísimo que es un síndrome coronario agudo? ¿O no? Lo empleamos diariamente, ¿eh? Y el diagnóstico final debe de ser estas tres cosas: infarto con o sin elevación del segmento ST y angina inestable. No digo que tiene infarto ni otra cosa hasta demostrarlo. ¿Dudas de dolor torácico? Cuando no sabemos bien el diagnóstico de síndrome coronario agudo, llega una, le va a poner otra paciente. Llega una paciente, 40 años, mujer, a lo mejor o no diabética o hipertensa, que llega con dolor en el pecho. Le pregunto cómo es, me dice que es punzante o a lo mejor me dice que es opresivo. A ver, respire profundo. Le duele más. Dolor a la digitopresión, donde me dijo que le duele, arcos costales le duele. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un síndrome coronario agudo esas características clínicas? ¿Sí o no? Nada más tienen que decir sí o no. 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 El síndrome coronario agudo, características: dolor retroesternal, ¿qué? Opresivo, intensidad moderado o severo. Nada tiene que ver, no duele la digitopresión, no duele la inspiración y es persistente. Puede tener o no manifestaciones vagales o adrenérgicas. No confundir eso, porque lo que le estoy comentando de la paciente femenina
Ese es común que lleguen, ¿eh? Le tomamos, ¿hay que tomar un electro a esa persona? Sí. Todo paciente que llega a urgencias con dolor en el pecho, aunque si estoy riendo, le tengo que tomar un electrocardiograma. Nada justifica no tomarle el electro. Seguimos. Acuérdense, yo dije que a todos hay que tomar su electro, sí. Y ahora sí nos vamos ya más veloces. Cianosis, bueno, el diagnóstico de cianosis, pues no hay problema. Sí se ve la pantalla. Sí, doctor. Sí, sí, se ve, doctor. La cianosis, pero no, desde el punto de vista clínico, pues cualquiera me puede decir que mi paciente está cianótico. A veces solo la cianosis peribucal y distal en manos, ¿verdad? Las uñas. O francamente cianótico. ¿A qué se debe? Cuando existe por lo menos 5 gramos de hemoglobina insaturada en la sangre, que circula por la porción capilar del circuito arterial. Obviamente el PO2 va hasta abajo. Si un niño está cianótico, la probabilidad más alta es que tenga una cardiopatía congénita, pero también puede ser que el problema sea pulmonar congénito. Pero siempre pensar en cardiopatía congénita. Entonces la cianosis, más común que sea de origen cardíaco, pero puede ser pulmonar. Y hablando de cianosis, siempre comentamos que la causa, la cardiopatía congénita, cianógena, más común, es la tetralogía de Fallot. Y tiene 4 alteraciones. Una, aorta cabalgada, quiere decir que la aorta queda entre el tabique interventricular, hacia el lado derecho e izquierdo, por lo tanto las dos ventrículos se comunican. A ver, un defecto, aorta cabalgada o cabalgante. 2, por lo tanto se comunican los dos ventrículos, comunicación interventricular. Y en el infundíbulo, ¿verdad? Está hipertrófico. Por eso estenosis del infundíbulo, porque habitualmente hay una obstrucción ahí. Y como hay una obstrucción en el infundíbulum, lo que se llama estenosis pulmonar, habitualmente infundibular, se hipertrofia el ventrículo derecho. Conclusión, tetralogía de Fallot. 1, aorta cabalgada o cabalgante, comunicación interventricular. Estenosis del infundíbulum o de la válvula pulmonar, menos común, e hipertrofia del ventrículo derecho. Y estos, tetralogía de Fallot, ustedes ven esta imagen, de repente nos llega a urgencia, rara, ¿eh? En el norte solo he visto una paciente que llegó así. Y se parece a la del Netter, que tiene una tetralogía de Fallot. Dedos, lo que vulgarmente le llamamos empadillos de tambor. Y el nombre elegante, hipocratismo digital cianótico. Esto le llamamos nosotros hipocratismo digital cianótico, aunque si alguien llama en dedos palillo de tambor, bueno, puede ser, pero es mejor hipocratismo digital cianótico. Y está cianótica la paciente. Y tienen, en este caso, cuando llegan a esta edad, 20, 30 años, tienen datos de insuficiencia cardíaca. Y ahora nos vamos a algo realmente más complicado de estudiar, porque tiene uno que saber valorarlo 100%. Síncope. Nuevamente, si un paciente, un joven, llega con síncope, puede ser algo muy sencillo que no tiene mucha importancia. Pero si un paciente llega con síncope o hipotimia a urgencias, hay que tomarle un electrocardiograma y tratar de medir si tiene QT largo o QT corto. Es el dato clásico del QT largo o QT corto. Síncope, hipotimia. O que nos dicen que algún familiar, hay que preguntar, tuvo antecedentes de muerte súbita. Aquel familiar que se muere y le echan la culpa a un infarto, no saben de qué murió. Esos antecedentes nos orientan a
Ser muy acuciosos en el electro, buscar síndrome del QT largo, QT corto, arritmias, ¿verdad? O el Parkinson-White, de esos problemas raros. ¿Cómo define Guadalajara síncope? Lo vamos a leer. Es la pérdida transitoria de la conciencia. Entonces se pierde la conciencia en forma transitoria. ¿A qué se debe? A un déficit del riego cerebral. El paciente, entonces, habitualmente relacionado con el ejercicio, pierde el estado de alerta. ¿A qué se debió? Cuando se debe a déficit del riego cerebral. Y cuando es de origen cardíaco, se debe a falla en el gasto cardíaco. De repente hubo disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Pues hay muchas cosas. Síncope, pérdida transitoria de la conciencia debido a un déficit del riego cerebral. Acuérdense, el que tiene síncope cae. El clásico síncope es el que todos hemos vivido habitualmente en la edad escolar o en los desfiles. Hay alguien que está parado mucho tiempo ahí en las filas y de repente ven que ¡pum! Alguien se cae. Así de la nada, ¡pum! Se cae. Se llama síncope. Ahora, ¿qué es lipotimia? La lipotimia recibe el nombre también, algunos autores le llaman presíncope. Es la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder la conciencia. Presíncope o lipotimia, el paciente siente que se va a caer y le da tiempo de acostarse, de sentarse, de apoyarse de alguien, etc. Y en cambio el síncope está bien y de repente, ¡pum!, pierde la conciencia y cae. Esa es la diferencia entre los dos. Las causas hay muchas. Vamos a ver un síncope benigno que se llama síncope neurocardiogénico. Algunos llaman síncope vasovagal. Ese síncope lo tienen que estudiar ustedes. Es el que le acabo de explicar. Que vemos a veces en los desfiles o en la escuela cuando están haciendo, ahí están formados, tranquilitos, ponerse de pie y de repente, ¡pum!, alguien cae. Eso es el síndrome neurocardiogénico y lo tienen que leer para entenderle bien. Otras causas, hipotensión ortostática. El Guadalajara habla del fenómeno de la primera dosis de prazosina, que es un vasodilatador arteriolar o venoso. Realmente no lo hemos visto. Una insuficiencia vascular, pero por bajo gasto cardíaco, alguna embolia cerebral, sobre todo de pequeña, con una fibrilación auricular. Pero el síncope, las causas cardíacas en sí, por problema cardíaco, que origina síncope, la más común es la estenosis aórtica grave. Le voy a poner un ejemplo. Paciente de 50 o 60 años o más edad que llega con nosotros con síncope a urgencias, hay que buscarle estenosis aórtica, frecuencias cardíacas bajas, que ahorita le voy a decir cómo se llama, o un infarto de miocardio. Son las tres causas más comunes de síncope en una persona adulta más de 50 a 60 años de edad. Las valvulopatías que producen síncope son, en primer lugar, la estenosis aórtica grave y también la estenosis pulmonar grave. O algún mixoma, que son tumores de la aurícula derecha o izquierda de tipo benigno, sobre todo de la izquierda. Síndrome del seno enfermo. Cuando yo hablo del seno enfermo, estoy hablando que el nodo sinusal, nodo sinoauricular, que inicia el estímulo del corazón de repente, porque está inflamado, esclerótico, baja su frecuencia o la eleva. Lo que se llama síndrome de taquicardia, bradicardia. De repente empieza con taquicardia y a veces bradicardia es importante. Síndrome del seno carotidio. Se presenta en algunos pacientes que usan corbata y cuando mueven el cuello en forma brusca estimulan el seno carotidio y por lo tanto hay una reacción vagal, entonces producen
bradicardia, hipotensión. Los bloqueos AB que ahorita vamos a mencionar nosotros también se asocian a 5. Todas las taquicardias o bradicardias que duran cierto tiempo también pueden causar 5. Y ahora vamos a ver algo, ustedes dirán, ¿pues cómo lo vamos a ver, Doc? Fue descrito en 1846. Un término que se llama de crisis de Stock-Adams y lo seguimos empleando. Por eso es que lo voy a ver. Primero voy a ver cómo lo describió Stock-Adams y después le explico cómo lo vemos nosotros. Stock-Adams lo que describió que las crisis son de aparición, o sea, se presenta y de improviso. Son crisis de aparición y desaparición súbitas, de corta duración, unos cuantos minutos, inesperadas. Es decir, el paciente de repente, pum, cae. Sin aura, es decir, no es una convulsión, no le avisa que le va a dar. Pueden ser precipitadas en ocasiones por los cambios de posición. Cambios de posición. El paciente se pone pálido, sensación de mareo, rápidamente pierde la conciencia y se encuentra de pie, cae. Él describió que la piel se torna ceniza, respiraciones stertorosas. Pueden aparecer convulsiones tónico-clónicas generalizadas o no, y relajación de esfínteres. El paciente se recupera inmediatamente. Por lo tanto, no, sin confusión posictal ni crisis de ausencia. El ejemplo clásico es un paciente diabético, hipertenso, ateroscleroso, habitualmente más de 60 años, que al principio empieza a caminar rápido y ¡pum!, se cae. Puede ser que al principio camine cierta cantidad y se caiga, o que de repente, ya cuando está más avanzado, se levanta de la cama, ¡pum!, y se cae. Y esto ocurre varias veces. Y a veces hasta el familiar nos dice, doctor, ¿quiere ver cómo se pone? A ver, lo voy a poner a caminar rápido y va a ver cómo se cae. No, nunca hacemos eso porque se puede tener un traumatismo de cráneo, ¿no? Entonces, vemos un paciente diabético, hipertenso, habitualmente más de 60 años, 70 años, que empieza a caminar y ¡pum!, se cae. Puede tener o no crisis convulsivas y puede o no haber relajación de esfínteres. Habitualmente no hay, pero puede haber. E inmediatamente se recupera. Nosotros a ese paciente tomamos un electrocardiograma y tiene un bloqueo auriculoventricular con frecuencia cardíaca habitualmente de menos de 40. Eso es lo que llamamos ahora crisis de Stock-Adams. Si yo encuentro en urgencias un paciente que tuvo un síncope relacionado con los cambios de posición al levantarse de la cama o al caminar, le tomo un electrocardiograma y tiene un bloqueo AB completo con frecuencias bajas, desde el punto de vista clínico se cataloga como una crisis de Stock-Adams. El término se sigue empleando y hay que saberlo. Conclusión, Stock-Adams se asocia con bloqueo auriculoventricular completo, frecuencias bajas. Síncope neurocardiogénico ustedes lo tienen que estudiar. Se debe a una estimulación vagal iniciada habitualmente por una reacción adrenérgica. Y eso se llama reflejo de Bensol-Harris, que tienen que leer. Palpitaciones. Las palpitaciones, pues no es Primero, quiero que quede clarísimo, en primer lugar, crisis de Stock-Adams. ¿Duda de crisis de Stock-Adams? ¿El término se emplea? Sí. El paciente tuvo lipotimia y en el electro tiene un bloqueo AB completo, eso se llama crisis de Stock-Adams, clásico para nosotros. ¿Lo vemos? Sí, pero no crean que lo vemos diario. Cuando menos al año vemos, sin llegar a mentirles, cuando menos unos 5, de 5 a 10 bloqueos AB completos. O sea, tampoco es tan frecuente, pero sí hay. ¿Qué requiere? Marcapaso permanente. En jóvenes puede presentarse bloqueo AB congénito, rarísimo, pero puede haber. ¿Duda de una crisis de Stock-Adams? ¿Cómo lo voy a diagnosticar en urgencia? ¿Tiene síncope con los cambios de posición o al empezar a caminar?
Le tomo el electro y tiene un bloqueo B completo y las frecuencias son menos de 40. El dato clínico se llama Stop Adams. Y obviamente la alteración pues es el bloqueo B completo. Pues seguimos, si es que no hay alguna pregunta. Puros datos clínicos aislados, como ven ustedes. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, doctor, sí se sí, ve. doctor. Palpitaciones, pues no tiene ninguna connotación específica. Cuando alguien me dice, siento palpitaciones, lo más común es que tenga, si es joven, arritmias ventriculares. Si es mayor, puede ser una fibrilación auricular y también arritmias ventriculares. La definimos como es la percepción del latido cardíaco por el paciente, el cual normalmente no lo percibe. A todos nuestros pacientes, cuando le exploramos, le tomamos el pulso. ¿Cuándo? Cuando auscultamos el corazón, una mano debe estar en el estetoscopio en área precordial y la otra mano en el pulso. Y aunque el pulso decimos que tiene una elevación rápida y una muestra anacrótica y un descenso más lento, muestra dicrótica, en la práctica clínica no se describe. Sin embargo, a veces describimos que tiene el pulso débil o pulso aumentado de intensidad o normal. Y hay varios tipos cuando lo encontramos muy intenso. Lo más común es que sea hipertenso. El paciente ese renal crónico es hipertenso lleno de agua, si le tomamos el pulso es un pulso muy intenso que se llama hiperdinámico. Si tiene retención hídrica puede ser hiperdinámico, es muy intenso. A veces lo encontramos pulso débil, pulso filiforme. Ya decir que es pulso Bisferiens, pues ya realmente en la clínica, pues yo nunca lo he visto que alguien lo describa. Bisferiens, fíjense bien, es cuando un pulso tiene dos picos en sístole. Entonces, pulso Bisferiens, dos picos en sístole. Lo observamos en la clínica. Rarísimamente en ocasiones encontramos una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Rarísimo. Después, casi el último tema va a ser miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el penúltimo. Y entonces recordamos lo que es el pulso Bisferiens. Dos picos en sístole. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, dos picos en sístole. ¿Para qué lo aprendemos? Yo creo que nada más desde el punto de vista teórico, y aunque hay pacientes, es raro. El problema es que nos los pregunten. Pulso Bisferiens, ¿en dónde lo encontramos? Dos picos en sístole, sí. La causa más común, miocardiopatía hipertrófica obstructiva o también de la insuficiencia aórtica, pero grave. Y la valvulopatía más común es la estenosis aórtica grave. Y esa estenosis aórtica grave es la valvulopatía que es más frecuente, la que ha aumentado su frecuencia. Sin embargo, lo podemos observar ocasionalmente, sí, no es tan común, pero sí, en ocasiones sí diagnosticamos estenosis aórtica grave. ¿Por qué? Porque la causa más común es de proceso degenerativo, obviamente pacientes más de 60, 70 años. Decimos que el pulso es parvus etar, es decir, de menor intensidad y dura más. Es decir, aquí está el pulso normal y ve, tarda más y de menor intensidad tardus y parvus pequeñito y tardus que tarda más, la pulsación tarda más porque tarda más en expulsarse ese contenido. Nada más para diferenciarlo del pulso Bisferiens, es un pulso que tiene dos picos en sístole. En cambio, el dicrótico tiene una pulsación en sístole y otra en diástole. ¿La describimos? No. Habitualmente solo describimos desde el punto de vista teórico, el pulso Bisferiens, dos picos en sístole, causa más frecuente miocardiopatía hipertrófica obstructiva, insuficiencia aórtica grave, enfermedades raras.
Entonces, el pulso, y si es ciclótico, un pulso en sístole y otra en diástole. Pulso alternante, donde un latido, donde una pulsación es más intensa y otra de menor intensidad. Una de mayor, otra de menor intensidad. Haz de cuenta que este es mayor intensidad, menor intensidad. Mayor, menor. Ese es alternante. Pero sí, lo que tenemos que saber es el pulso paradójico. Pulso paradójico, siempre nos van a preguntar cuando tengamos algún paciente con taponamiento cardíaco. Fíjense cómo se define pulso paradójico. Se define como la disminución de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica con la inspiración profunda. A ver, disminución de la presión arterial, más de 10, disminución de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros durante la inspiración profunda. Disminución de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Eso quiere decir que lo tengo que tomar mi paciente primero tomo la presión, veo cuál es la sistólica, y después le vuelvo a tomar la presión, que inspiren por forma profunda, y después saque todo el aire, y vuelvo a bajarle poquito a poco, y así lo voy haciendo hasta que vean si realmente es la misma sistólica o baja menos de 10 minutos, 10 milímetros de mercurio o más. Lo podemos encontrar, sí, frecuente no, rarísimo. ¿Dónde, cuándo nos lo van a preguntar? Cuando exista un paciente con sospecha de tamponade cardíaco. A ver, entonces, pulso paradójico. La causa que siempre debemos saber es tamponamiento cardíaco. Al revés, cuando yo tengo un tamponamiento cardíaco me van a preguntar pulso paradójico. ¿Qué significa? Se define como la disminución de más de 10 milímetros de la presión arterial sistólica con la inspiración profunda. Se llama pulso paradójico, pero se toma con con un baumanómetro. Taponamiento cardíaco no es la causa más común. La causa más común son un choque hipovolémico grave, lo tiene, nunca lo buscamos. Todo embolismo pulmonar, problemas pulmonares graves, tampoco lo buscamos. Siempre lo buscamos en tamponade cardíaco. El pulso yugular no hay que preocuparse tanto, pero hay que saber. Nuestro paciente siempre en cardiología lo ponemos en semifowler a 45 grados y vemos si hay ingurgitación yugular. Y hay que calcularle desde la clavícula hasta el ángulo del maxilar. Puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Yo nada más le digo grado 1, 2 o 3. O sea, de 1 de 3 es que está hasta el maxilar inferior. La columna de la vena que se ve que llega hacia arriba. Y lo divide en tercios, 1 de 1, 2 de 2, 3 de 3. Otros lo dividen en 4, pues está bien. Los libros dicen que podemos ver el grado que está la vena yugular. La realidad lo hacemos no. La medimos no. Por lo tanto, sí hay que ver las venas yugulares en la exploración, sí. A ver si hay ingurgitación yugular, sí o no. Y comprimimos el hígado. Y si esa columna de sangre que está en la vena yugular asciende más, se llama reflujo hepato-yugular. Eso es lo que llamamos reflujo hepato-yugular. Cuando hay ingurgitación yugular, comprimimos el área hepática y se aumenta más, se llama reflujo hepato-yugular. Signo de Kussmaul, solo curiosidad, nunca lo he empleado en la clínica real. Es típica de pericarditis constrictiva, sí, enfermedad rarísima.
Signo de Kussmaul es aumento de la presión venosa yugular con la inspiración. Ya habíamos dicho que en el cuello podemos encontrar alguna onda A si coincide con el momento de la contracción auricular. Y gran onda B si coincide con el llenado de las auriculares. La onda A común la podemos ver en estenosis tricuspidia, sí, pero es una enfermedad rara. Y en algunas arritmias cardíacas, como el bloqueo B completo. Arrítmico o rítmico es lo que se llama el signo de la rana en la taquicardia de reentrada del nodo AB. Y por último, la onda A gigante o onda B cañón la vemos cuando hablamos de insuficiencia tricuspidia. Y ahí nos vamos a quedar. Estenosis tricuspidia, gran onda A, insuficiencia tricuspidia, gran onda B. Ya lo explicamos cuando vimos la curva de presión de las aurículas a nivel yugular. Y la próxima clase ya vamos a entrar a algo que siempre hacemos. Explorar a nuestro paciente, cuando menos, auscultar en los ruidos cardíacos. ¿Hasta dónde vamos? Conclusión, el pulso sí es bueno. Cada que voy a auscultar el corazón con una mano en el estetoscopio en área precordial y la otra en el pulso. Y mínimo para saber si es normal, está disminuido, está intenso. ¿Cómo? Pues a todos nuestros pacientes tomarle el pulso. Pulso bispherien son 2 picos en sístole. Solo lo aprendemos por curiosidad, porque la causa más común es miocardiopatía hipertrófica obstructiva. A lo mejor no por curiosidad. Cuando veamos o sospechemos miocardiopatía hipertrófica obstructiva, hay que pensar en pulso bispherien. Y el otro término que sí empleamos es lo que conocemos como pulso paradójico cuando tenemos un paciente que sospechamos tamponade cardíaco. Disminución de la presión arterial sistólica más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Quiere decir que hay que tomarlo con el Baumanómetro. Ya son los aspectos más relevantes que hemos visto ahorita. ¿Pregunta o comentario de esto o nos vemos la próxima para continuar con datos clínicos aislados? Doctor, Sí. acerca del reflujo yugular, ¿es fundamental poner al paciente en semifowler o se puede presenciar en otras posturas? Si tú quieres explorar si hay ingurgitación yugular, tienes que poner al paciente a 45 grados. Si tú lo pones en decúbito dorsal, probablemente vas a ver que hay ingurgitación yugular y que puede ser normal. Para valorarlo, el paciente siempre debe en semifowler, para ver si hay ingurgitación yugular y entonces hacer el reflujo hepato-yugular. Fíjate, si hay ingurgitación yugular, hay un hígado grandote y lo comprimes, ¿qué va a pasar? Pues va a ascender la columna, ¿no? Porque vas a pasar sangre del hígado hacia arriba. No debe hacerse en otra posición. Gracias, doctor. Sí. ¿Quieres valorar si hay ingurgitación yugular? Paciente a 45 grados. No hay otra posición. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos vemos mañana. El video no se los pude pasar porque me falló en la noche la computadora, pero al rato se los paso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Doctor, mañana. muchas gracias.